Hola, ¿qué tal equipo? Bienvenidos al capítulo número 6, que es la introducción al chartismo, la introducción a la geometría de mercado. Recuerden que la geometría es la mejor manera de relacionar puntos. En el mercado sería la mejor manera de relacionar los precios. La geometría de mercado nos orienta a distinguir ordenadamente los periodos de acumulación y distribución, como orientarnos en los puntos de entrada, retirada en pérdidas y toma de ganancias. En el capítulo anterior vimos que cuando hay un impulso alcista y continúa un periodo de acumulación, lo más probable es que continúe otro impulso alcista. Pero no nos hemos respondido la pregunta, Jan, ¿pero en dónde entramos? Jan Víctor, ¿qué tal si se sigue acumulando y me choca el stop? Jan Víctor, ¿hasta dónde voy a ir? ¿En dónde cierro mi compra o en dónde cierro mi venta? Jan Víctor, ¿y en qué momento entro? ¿Cómo sé que ya acabó la acumulación o va a continuar el precio acumulándose? Jan, ¿en dónde entro en una venta? ¿Cómo sé que la distribución ya llegó a su final? Para esas respuestas de cómo entrar, cómo salir, de dónde tomar ganancias y dónde retirarse en pérdidas, una muy buena respuesta es la corriente de la geometría de mercado para tener un orden al respondernos estas preguntas y poder ser fieles a un sistema. Veamos, los patrones híbridos. Al ser patrones con movimientos horizontales, la figura se presta a ser un movimiento de distribución o acumulación. En el capítulo anterior, cuando vimos distribución y acumulación, vemos que un punto de intersección es que ambos pueden ser horizontales. Entonces, los patrones gráficos horizontales en esta parte la vamos a llamar patrones híbridos, porque aún no sabemos si el impulso continúa hacia la alza y es un periodo de acumulación, o no estamos seguros si puede ser un periodo de distribución y continuar hacia la baja. Entonces vamos a esperar que la figura geométrica tome una decisión. El primer patrón híbrido que vamos a ver es el patrón rectángulo o rango. Es cuando el precio respeta un soporte y una resistencia y el precio se está moviendo entre ese soporte y esa resistencia en una figura rectangular, como vemos en el ejemplo. Ahora, cuando el precio sale de ese piso del edificio, como lo dijimos en el capítulo de soporte y resistencias, vamos a buscar el mismo tamaño de ese piso. Vamos a buscar que el precio haga el mismo recorrido, el mismo rango en el que estuvo, el mismo recorrido. Como dice ahí, buscamos la misma distancia, tanto si es que rompe para arriba o si es que rompe para abajo. El siguiente patrón híbrido que vamos a ver son los triángulos. Hay 4 tipos de figuras triangulares: los ascendentes, descendentes, los simétricos y los expansivos. Vamos a comenzar con los ascendentes y descendentes. Ascendente se puede definir como una guerra de intereses entre una tendencia alcista y una resistencia, entre una línea de tendencia alcista y una resistencia, ¿sí? Fíjense en el ejemplo, vemos que el precio puede estar encapsulado entre un triángulo donde está una resistencia y una línea de tendencia alcista. Jan, ¿y hasta dónde apunto? Yo te recomendaría primero saber si es distribución o de acumulación. Tienes que esperar que rompa, ya sea para arriba como en el ejemplo, o ya sea para abajo. Si es que rompe para arriba, vas a buscar la misma distancia que la altura, ¿verdad? Y si es que rompe para abajo, de igual manera, desde el lugar en donde rompió hacia abajo, desde el lugar en donde rompió hacia arriba, la misma distancia de la altura del triángulo ascendente. Igual en el triángulo descendente vamos a buscar lo mismo. Si es que rompe para arriba, por ejemplo, en el ejemplo anterior el ascendente era un periodo de distribución y en el ejemplo del descendente es un periodo de acumulación, por eso es híbrido. Esperamos a que rompa. Cuando rompa, buscamos la misma distancia de la altura. Si rompe para abajo, también buscaríamos la misma distancia de la altura. El siguiente modelo de triángulo sería el triángulo simétrico. El precio hace una batalla entre una tendencia y una contratendencia, con inclinaciones parecidas. Este punto es muy importante. Tienen que tener inclinaciones parecidas, ¿verdad? Observen el ejemplo. Veamos que casi los ángulos del triángulo, recordando un poco el colegio, los ángulos del triángulo son muy parecidos. Jan, ¿y cómo opero esto? Primero, una forma de operar es los rebotes por adentro. No es muy recomendada por mí, pero es posible. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo los movimientos grandes. Entonces, ¿qué espero para que el movimiento sea grande? El rompimiento del triángulo.
Hay una teoría que dice que los mejores rompimientos se dan entre los 2/3 y 3/4 de la distancia de la altura del vértice, del lugar donde se unen la contratendencia y la tendencia, hasta el otro extremo. De esa altura, entre los 2/3 y los 3/4 se dan los mejores rompimientos. Bueno, ahora, donde rompe, lo que tienes que hacer es una línea paralela y proyectarla hasta abajo por el lugar claramente que no rompió. Fíjense, el ejemplo está explicado claramente. Una línea paralela, ese sería tu take profit. Y el último patrón triangular sería el expansivo. Es muy parecido al simétrico, pero el punto de encuentro no es al final, sino al inicio. Desde un punto al inicio salen dos líneas donde claramente el precio es respetado. Ahora, ¿qué recomiendo yo aquí? Claramente el movimiento es muy grande, entonces yo recomiendo hacer paradas estratégicas para ir recogiendo beneficios hasta que nos llegue al take profit final, que es el otro extremo del lado triangular. ¿Sí? Una estrategia podría ser que en el último choque, una parada, ¿verdad? En cada soporte y resistencia que tú encuentres, una parada y irte hasta el final triangular. Nos vemos en los siguientes capítulos.